vamos a hablar de proceso migratorio, de cómo esto de pronto crea y sistematizas todo en un libro, ¿no? En un libro que busca ayudar, ¿no? Compartir bueno, esas vivencias y esas herramientas, ¿no? Que permitan ser llevaderos este proceso. Te presento antes de empezar. Pues Dayami hoy nos acompaña. Ella es médico cubana, ¿no? Afincada ya en Suiza desde hace 26 años. Ella ha sido formada en medicina general, experta en terapias integrativas, ¿no? Comenzó su camino, me decías tú a través de esa biografía, ¿no? Atendiendo, ¿no? Dentro de su país natal y bueno, como tantos cuando emigran, ¿no? Empieza desde cero, ¿no? Te formaste, tengo entendido, en terapias manuales, ¿no? Como masajista médica, ¿no? Has trabajado dentro del área de rehabilitación y luego has dado como el paso a ir incorporando diferentes herramientas y técnicas, ¿no? Y terapias integrativas, ¿no? Como decías tú, como el tapping, el theta healing, ¿no? Y actualmente también tengo entendido que acompañas, ¿no? A nivel, desde tu consulta privada, ¿no? También en temas de formación, temas de talleres y cursos, ¿no? Y has escrito, tengo entendido, como 2 libros, ¿no? Y este sería parte de ese segundo, ¿no? Esa segunda parte. Me gustaría un poquito empezar por el principio, ¿no? Porque ha sido todo un camino. Tú hablas de todo este proceso, ¿no? De experiencia migratoria como un camino. Esa Dayami, por ejemplo, ¿no? Desde de hace 26 años. ¿Cómo así decide dar ese cambio, ¿no? En su vida? ¿Qué la impulsa? Esa parte de ese motivo, ¿no? Al final, todos estos procesos tienen diferentes partes. Yo llegué aquí a Suiza con 29 años. Ujú. 50. No saqué. Entonces, 9 años y llena de ilusión. Llena de ilusión porque en Cuba tenía yo mi carrera bien afianzada ya, estaba estudiando la especialidad de medicina general integral y trabajé unos años en el campo de Cuba, maestra, y después trabajé en La Habana. Después me fui a trabajar a La Habana donde conocí al que es mi esposo. Y bueno, ahí surgió todo de decir, bueno, él me invita aquí a Suiza y yo, no, yo en Cuba era muy feliz, de verdad que sí, en aquella época Cuba sonreía, como dicen, ¿no? Y tenía trabajo, mi vida, todo bien. Pero hay siempre la curiosidad. Todo comienza con la curiosidad. El ser humano tiene muchos incentivos en la vida, ¿no? Y uno de esos incentivos es curiosear qué está pasando en otros territorios, ¿no? Y eso fue lo que me impulsó a mí a salir de Cuba en primer lugar. Decían Suiza y no se veía ni en el mapa, ¿no? Yo decía, la gente decía Cuba, Suecia, porque Suiza no existía, no es un país que se conocía mucho en aquella época. Y Cuba no tenía, en aquella época no teníamos internet tampoco. O sea, yo llegué aquí sin conocer mucho o nada de Suiza. Lo Y conocías era a través de el que iba a ser tu futuro esposo. cuando llegué me tocó el frío la, y el idioma, sobre todo eso. El idioma es donde yo vivo, en la parte alemana. Y aquí en Suiza se hablan 4 idiomas. En pequeño se hablan 4: italiano, francés, alemán y en la parte alemana tenemos diferentes dialectos. Cada cantón tiene su dialecto. Eh, Tú puedes estar aquí y no entender lo que hablan una hora después de camino, ¿no? Es así. Y me tocó aquí y yo dije, bueno, eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? El universo me pone aquí en este país y no en otro. Es una experiencia maravillosa, pero que sufrí mucho al principio, ¿no? Porque estaba sola, sin familia y tuve mis hijos rápido y no pude revalidar mi título como médico. Yo pensé, bueno, sí, nunca pensé de que tendría que nacer de nuevo, que tendría que aprender algo nuevo, porque mi vocación siempre fue ayudar a las personas a contribuir a la salud integral. En Cuba es la salud integral y psicosocial. En Cuba se habla mucho de ese tema, y de plantas medicinales. En Cuba
tú vas a ver que cualquier persona que tiene una gripe no se le da una aspirina, se le da una tisana, ¿no? Entonces, eso es lo primero que en Cuba tenemos y yo aquí quería aprender eso, pero me toqué también que las plantas de aquí no son las mismas que allá. Quería ir a una escuela de médicos naturales, ¿no? Mira, tú puedes estudiar aquí médico naturista. Y me fui a una escuela para hacer una prueba de un día, a ver qué era, y eran libros de botánica, eh, todo diferente a lo que yo pensaba, ¿no? Y todo de plantas diferentes. Me quedé en casa. Me quedé en casa porque aquí en Suiza, en aquella época, hace 26 años, es un país un poquito como que muy conservador. Época, ¿no? En aquella época las madres se quedaban en casa a cuidar de sus hijos. Es otra mentalidad como la que en Cuba. En Cuba tú tienes tu hijo y después lo llevas a la guardería. Aquí en la guardería había que tener mucho, mucho, mucho dinero y no era factible ir a trabajar para dar todo el dinero en una guardería, ¿no? Entonces me quedé en casa con mis hijos, y bueno, hasta que ya, como dicen, ya no puedes callar más lo que tienes dentro, ya no puedes esconderte más. Pero por mucho tiempo me escondí, como lo cuento en el libro, ¿no? Tras la fachada de una mujer perfecta, de las fachadas que nos ponemos, máscaras que nos ponemos, ¿no? Hacer lo perfecto, la casa perfecta, todo. Y me escondí mi verdadera personalidad. Quería personalidad que no era la mía, ¿no? Y entonces una de esas cosas de las que hablo en el libro, cómo para adaptarnos nos desaparecemos a veces. Una sobreadaptación, ¿no? Constante y quizás más impulsada por ese propio proceso también. Ahí llegó el tema de mi despertar espiritual también. Yo estaba buscaba, yo decía, tiene que haber algún camino en el que yo sea yo. Y por eso puse el libro ¿Quién eres tú? ¿No? Un descubrimiento. El puede ser un camino de descubrimiento. Descubrir quién eres tú. ¿Qué vida? Claro, porque tú hablas de reconstruir, ¿no? Como reconstruir tu identidad. Hay una frase, ¿no? Porque, claro, la migración es un viaje que obviamente transforma, que nos puede llevar a confrontarnos, ¿no? Con quiénes somos, como tú dices, ¿no? O cómo éramos, ¿no? Esa confrontación entre lo que somos ahora o que éramos, ¿no? Lo que hemos tenido que aprender, lo que vamos a tener que quizás desaprender, ¿no? Lo que vamos a adaptarnos, en algunos casos nos sobreadaptamos, ¿no? Y en otras tantas también integramos cosas, ¿no? Y tú hablas de este proceso, ¿no? De como de reconstruir tu identidad, ¿no? ¿Cómo vives este proceso ¿no? de reconstruir esta parte de identidad, de lo que estás hablando en este momento, ¿no? ¿Quién era? De pronto desperté, no era yo, que estuve bastantes tiempos, ¿no? Como un poco haciendo parte de un rol, ¿no? O de lo que se esperaba en ese momento a nivel de sociedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de pronto, a un tiempo, tú lo relacionas a ese despertar espiritual, ¿no? Y de pronto dices, voy a recuperar, voy a sacar, voy a manifestar esta parte, ¿no? De mi identidad que ha estado acallada quizás una buena temporada. ¿Cómo fue ese proceso? Soy una persona que me encanta estudiar, me encanta leer y conocí el libro Conversaciones con Dios. Ujú, Pero a mí me abrió y fue una cosa maravillosa cuando yo comencé a leer ese libro, cómo todas mis preguntas se respondían. ujú, Él decía en ese libro muchas de las cosas que ese libro es para mí uno de los libros mejores que yo he leído en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me dio el valor de empezar a ir a por mis sueños. te inspiró. Me inspiró. Me ponían trabas en las escuelas, me ponían trabas en las oficinas, me decían, no, usted tiene que tener niños, tiene que tener quien los cuide los niños, Ujú, muchas cosas. Se va como que frustrando, pero como yo siempre he tenido esa característica de ser una persona que soy resiliente, me encanta ir por encima de mis posibilidades, se puede decir, ¿no? Decían, no puedes, y yo decía, yo sí puedo, yo sí puedo.
y me esforzaba y hacía, ¿no? Hasta que el camino que es para encontrar un camino es un poco a veces difícil y eso es lo que yo también quiero en este libro detonar, hacerle el camino más corto a las personas. Porque hubiera tenido en aquella época unos atajos, como dicen, ¿no? Ya. Hubiera sido más rápido el proceso, Ujú. ¿no? Pero bueno, ahora en la actualidad hay mucha información que en aquella época no había. Ahora tú haces así, preguntas y ya te sale mucha información. Y hay veces que también es demasiada información y tú te sientes como perdida de tanta información. De cuál será la más adecuada para mí, ¿no? En un momento que atravieso. Que me llegan y me dicen, porque leí que este síntoma es esto, 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 esto. Y digo, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? No te atormentes, no pienses lo malo, porque a veces siempre se piensa lo peor, ¿no? Pero como estoy hablando, no me quiero ir de las vías. Ujú, Eso que cuando yo lo miro así, yo digo, wow, yo tenía mucha energía en aquella época para hacer todo lo que hice, ¿no? ujú, Cuando tienes el deseo de hacer algo por alguien, ¿no? Porque yo decía, yo sí estoy bien, yo estoy feliz con mi familia, mis hijos, pero yo quiero hacer algo más en la vida, ¿no? Quiero hacer algo más, quiero ofrecer mis conocimientos ujú. de, y en Cuba, ¿no? Y bueno, por ahí comencé a estudiar diferentes tipos de terapias y una de las que me ayudó tapping. Tapping es una terapia que te ayuda a eliminar todos los bloqueos que tienes, ¿no? Y tú identificaste, ¿no? Que quizás en este recorrido, algunos bloqueos, ¿no? Tú hablas también de ideas, de creencias, ¿no? Que aparecen, que pueden aparecer a lo largo de todo este proceso, ¿no? Y entiendo que te hubiese gustado saber de estas herramientas en aquel momento para esa Dayami, ¿no? De hace veintitantos años, porque te hubiesen podido ayudar un poco más, ¿no? A que el camino sea más fluido, más ágil, ¿no? Tú hablabas en el libro también que te habías acompañado a lo largo de todo este camino de profesionales, ibas como, ¿no? Cogiendo ideas, herramientas, ¿no? Que te iban aportando, ¿no? Y hasta este punto que has sistematizado esta idea, esta herramienta, ¿no? Para las otras personas. Exactamente. No, de muchos acompañamientos he conocido en mi vida a muchas personas, a muchos maestros espirituales y personas con los que he aprendido, ¿no? Aprendí también el Theta Healing, Ujú, maravillosa que utilizo cada día. Entonces cada persona tiene su camino, ¿no? Pero ese camino se puede acelerar un poquito. Si puedes tú como proyectarte y decir qué quiero hacer en 10 años, y en 10 años ves que llegan los 10 años, porque ahora el tiempo pasa volando, y estás en el mismo proceso, llegan las personas y se frustran, ¿no? Y se sienten bloqueadas, se sienten estancadas. Y dicen, pero ¿qué ha pasado con mi vida? Que sigo aquí en el mismo lugar de hace 10 años. Y entonces hay alternativas que te pueden como que acelerar ese proceso, ¿no? Que es lo que hablamos de las creencias limitantes, ¿no? Que se basa más bien el libro, ¿no? Desde todas las creencias y que aparecen cada día, porque cada día si estás alerta, tienes tantos pensamientos que ahí en esos pensamientos va a haber creencias limitantes. Si tienes calma, si tienes una seguridad interior, si tienes, es más fácil la vida es más fluida. Es claro, se lo que entiende muchas veces, ¿no? Que al menos cuando yo lo veo en pacientes, ¿no? Muchas veces el proceso migratorio, ¿no? Que aparece, se puede vivir desde un punto de ciclo vital, ¿no? Algo que sucedió en mi ciclo vital, ¿no? Que puede ser un estresor, porque hay mucho estrés en un proceso migratorio, ¿no? Y que puede detonar muchas veces algún tipo de sintomatología. De diferentes tipos, ya sea psicológica, emocional, física, etc. Somos una visión más integrativa, ¿no? Pensamiento, emoción, ¿no? Cuerpo y tal. Pues se puede manifestar en diferentes áreas, ¿no? Bueno, tú hablabas ahora de las creencias, pueden aparecer estas creencias. O hemos portado ya algún tipo de creencias, ¿no? Y se vuelven un poco más intensas, ¿no? Como que aparecen más en ese proceso, en ese momento de crisis. Tú dirías, por ejemplo,
de estas creencias que tú has identificado desde tu experiencia personal, ¿cuáles serían las más habituales que te has cruzado, que ves? Tú también acompañas a personas que están en proceso. ¿Qué identificas? ¿Qué creencias? ¿Con cuáles más te encuentras? ¿Cuáles más te comparten las personas a las que acompañas? Hay una creencia que se puede decir que engloba mucho, es la creencia que yo no soy suficiente, Ujú, ¿no? No soy suficiente buena, no soy suficientemente lista. Ay, como yo aquí, por ejemplo, veo en el alemán, ¿no? Que es un idioma tan bonito. Yo decía, yo tuve que empezar a programar mi mente y decir, yo amo el idioma alemán. A mí me encanta hablar el alemán. Esas eran mis frases favoritas cada ¿vale? mañana. Como tu mantra. Es un idioma Como te- difícil, no lo voy a aprender nunca, que no sé qué, eso se te graba en tu mente. Y yo me quedaba boquiabierta cuando las personas me decían, yo hacía tapping en alemán, Ujú, y decían, pero ¿cómo tú hablas de emociones y de todo en otro idioma que no es el tuyo? Y yo decía, ay, eso, lo mismo que yo decía, lo mismo ujú, que en mí cada mañana que yo decía, hablo perfectamente el idioma alemán. Me lo decían las personas. ujú, Vivir en mí, lo que yo pienso, lo que yo me programo en mi mente, se logra. Y veo no soy suficiente, que aquí no hay oportunidades, porque es que yo no hablo el alemán. Imagínate, aquí lo único que yo puedo ser es vendedora o solamente puedo ir a limpiar casas, ¿no? Porque es que no hay nada más para nosotros los extranjeros, ese sentimiento de no valer. Pero bueno, si hay ese sentimiento de no valer, hay la posibilidad de decir, bueno, ¿y qué está detrás de la otra cara de la moneda? ¿No? Valgo. Y decir, yo valgo y buscar para lo que vales, porque no todo para todo, ¿no? Y decir, bueno, yo valgo para esto, porque mira que yo busqué para qué yo valía. ujú. Y mi norte era siempre salud. Te habías formado, te habías dedicado muchos años a ello. Yo trabajaba con la salud. Yo me hacía un currículum para hacer electrocardiogramas y me decían, no, usted está súper calificada, pero no tenía la calificación para yo trabajar como médico. O sea que para una cosa era muy calificada y para otra no era calificada. Entonces yo decía, ¿dónde está el término medio? Y es buscar el término medio de decir, bueno, yo estoy en mi elemento Ujú. y eso que yo veo que las personas no están en su elemento porque no se sienten que pertenecen. Ese es Claro, es un lugar extraño, ¿no? Es como, es en un lugar extraño al cual hay que hacerlo como más cercano, más nuestro. Entonces, se definiría ese proceso de emigrar, ¿no? no perteneces. Si Mm, tú sientes los olores, no siento el olor de la canela de mi abuela que hacía el arroz con leche, un ejemplo, mm, ¿no? El olor a queso, vamos a decir aquí en Suiza, ¿no? Entonces por ahí solo se empieza, por ahí, no pertenezco, no soy aquí, no me siento en mi aire. Tienes un pie en este lugar y bien. otro en el otro país de origen, pensando en que mañana, el año que viene o en 5 años me voy para allá. Y entonces es decir, bueno, mira, vamos a pensar en el hoy. Y Es lo que hubiese ayudado, crees tú, ¿no? Que el pensar en el hoy, en el aquí, en el ahora. exacto. Las personas viven en el futuro, viven en el pasado, pero no aquí. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Claro, tú Entonces, hacías referencia, ¿no? En esto de, jo, empezamos por los olores y tal, ¿no? Claro, a mí me conecta mucho esta parte con la parte de los duelos, porque dentro de un proceso migratorio, primeramente que es un duelo complejo, es una pérdida ambigua, ¿no? Hay diferentes duelos, ¿no? Y se nos acumulan los duelos a muchas veces, ¿no? Y a veces se enquistan, ¿no? Tú hablabas esto del duelo, no solamente de las separaciones, hablabas de soledad. En algún momento comentaste soledad, jo, me sentía sola del otro lado, ¿no? Hemos hablado de lo, bueno, de lo, aprender una lengua nueva, ¿no? Y es una lengua totalmente distinta. Es como otro duelo a la lengua, ¿no? Los olores, tierra, el calor, o sea, es distinto, ¿no? Toda la parte del contexto cambia. Y obviamente nos recuerda y nos puede incluso reforzar todo esto que tú decías, ¿no? Decía, jo, pero esto es distinto, no me siento, ¿no?
Hablas mucho de la pertenencia, ¿no? Es como que no me siento de ahí, estoy Exacto. distinta. Una de las cosas, bien en la clínica donde yo trabajaba, Mm, había, Suiza está, este es un país que hay muchos extranjeros de todo tipo de países. Imagínate, está en el centro, vienen de todos los tipos de países. Ella mucho la fibromialgia. Es una enfermedad que se ve mucho en las mujeres extranjeras de aquí, que y en Suiza, ¿no? Estoy hablando de Suiza, ¿no? De la experiencia que yo he tenido. ¿Y por qué? Porque el cuerpo, también lo hablo en mi libro, el cuerpo te dice a gritos, ¿no? Lo que está adentro, lo que tú no puedes expresar, ¿no? Y eso duele, ¿no? Como has hablado ahora, todos los dolores que mm, se tienen, todos los duelos, imagínate que todo, yo me imaginaba a veces, ¿no? Cada cosa que sientes se queda como enquistada, porque bueno, yo trabajo en el aparato musculoesqueletal, ¿no? El Parte más músculo, de terapia muscular, terapia manual. y ahí se refleja mucho. Por ejemplo, precisamente hoy tuve una paciente que llena muchos dolores y ella misma se dio cuenta, porque bueno, un buen terapeuta no dice nada, solo escucha, solo escucha. Y ella se dio cuenta de que era por el estrés que tenía con su madre anciana, Ujú. su madre, y eso se le ha reflejado en el cuerpo. Entonces, te das cuenta de eso, te puedes hasta curar, ¿no? Cuando solo darte cuenta, te hace un clic en el cerebro. Y, y cuando yo también lo viví hace poco, ¿no? Mis padres estaban enfermos en Cuba y a mí me afectó, ¿no? Porque tener una vida aquí, pero pensar en la vida que dejaste allá. Es un proceso que no es para minimizar, ¿no? Para Nosotros que... nada, porque al final es un movimiento una situación de ambigüedad Sí, constante, ¿no? Un proceso migratorio ahí es como físicamente, en este caso, o sea, físicamente no estoy, pero mentalmente te tengo. sí, Es esa parte. Eh, bueno, ambigüedad, ¿no? Y el tema de la incertidumbre. Son dos variables. Hablabas de dolor hace un momento, ¿no? De dolor que a veces se manifiesta, obviamente eso se puede manifestar, ¿no? Con algún tipo de dolencia, se puede potenciar algún tipo de dolencias, ¿no? Dentro del cuerpo. Me conectaba mucho con la parte de a veces, cuando los pacientes vienen a consulta, obviamente que tienen problemas de dolor crónico, ¿no? Hay, al menos desde el área donde yo abordo, hay un componente obviamente emocional. Es decir, todo dolor tiene un componente emocional. Entonces, el trabajo en ese componente emocional con diferentes herramientas que podamos trabajar desde la consulta, digo, ayuda a disminuir ese sufrimiento, ¿no? Y eso hace muchas veces que alivie esa parte de dolor físico, ¿no? Le pongo yo a veces un ejemplo. Imaginemos, ¿no? Que haya un dolor de 8 o de 7, ¿no? O de 9, ¿no? Y que podamos trabajar haciendo incidencia en esa parte de dolor emocional, pues, de alguna forma, sufrimiento. Si aliviamos un poco, trabajamos ahí, podemos disminuir un poquito al otro lado, ¿no? Muy probablemente si hay 9, pues termina siendo un 7,5, ¿no? Estamos todos conectados. está todo conectado. Te cuenta de eso. Es que imagínate que el cuerpo, el cráneo hasta el pie es una fascie, ¿no? El fascie, no sé cómo se dice en español, tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo, está todo. Y todo, cuando tú actúas en un punto, se refleja en el otro. Bueno, yo lo vivo diariamente dando masajes y todo eso, ¿no? A mí me hace preguntarte, me gustó mucho de tu libro, me gustó una metáfora que creo que es bastante descriptiva, ¿no? De ese arbolito que uno saca de un lado y lo trasplanta en el otro, ¿no? Y cómo se produce ese proceso bueno, de adaptación nuevamente a ese nuevo lugar donde va a vivir, ¿no? Por un tiempo prolongado, a veces por un tiempo indefinido, ¿no? Me gustó mucho esa metáfora, ¿no? De aprender, de adaptarse, de hacer ajustes, de hacer cambios, ¿no? Que reflejaría esto. Has hablado bueno, de este tipo de creencias, ¿no? Que son a veces como están muy presentes. Eh,
has hablado de esa experiencia, a veces esos retos que has tenido, ¿no? En título propio y lo que tú ves también en personas que acompañan, ¿no? En esta parte de ir afrontando diferentes retos en todo este proceso. Has hablado mucho de resiliencia también. Yo entiendo que, y de hecho te describí así, ¿no? Desde la resiliencia, una mujer resiliente también, con mucha determinación también y mucha tolerancia también a la frustración, porque has comentado bastantes cosas como de nos constantes, de, ¿no? Y es como, no, yo me mantengo, ¿no? Yo continúo. A mí me hace preguntarte, ¿tú cuál sería tu respuesta a quién eres tú cuando no vives en tu país de origen? Esta de Yayami. A mí, yo soy una persona muy positiva. Ese es uno de los valores que me guían. Y la alegría. A mí me encanta estar alegre, me encanta reírme, ¿no? Entonces eso en Cuba era el punto inicial en todo, ¿no? Siempre reía, siempre, en Cuba se vive muy alegre, se hacen muchos chistes, y eso yo un tiempo lo Ujú. perdí, hasta que me reencontré, ¿no? Me reencontré y soy una persona que me encanta la alegría, ¿no? Y darle un poco de esa alegría a las personas que vienen hacia mí, ¿no? Si viene triste, desacostumbrado, que tenga sus problemas, que se vaya con una sonrisa. Y eso es lo que yo pienso que me hace levantarme cada día y decir, bueno, soy resiliente, tengo este problema, pero bueno, vamos a seguir ahí, vamos a buscar la solución. Entonces, me encanta buscar soluciones a las personas que se sientan atraídas por mí, ¿no? Muy curiosa, me encanta estudiar sobre todo el ser humano y la mentalidad y la espiritualidad. Has conseguido unir todo esto, ¿no? Toda esta formación desde la parte más médica, ¿no? Desde la parte de terapias manuales, ¿no? Desde esta parte más integrativa, de terapias integrativas, ¿no? Has conseguido como hilarlo, ¿no? Construir todo esto. Sí. Entiendo que había una frase que tú te definías hace un rato en la entrevista, hacía referencia como a esa capacidad de ayuda, ¿no? Como esa parte de, ojo, ¿cuál es, no? A veces yo le llamo como misión de vida, ¿no? Como misión de vida, ¿dónde me coloco, no? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría aportar? Y a mí me conecta mucho lo que tú decías con la parte de ayudar, ¿no? Ver la forma de ayudar a las personas, de traer esta parte desde la salud, desde una salud, una visión de salud bastante amplia, como comentabas. Y entiendo que todo esto que has ido construyendo, que has ido, ¿no? formándote a día de hoy, lo implementas, lo compartes y a través de tu libro, recuerdo, ¿no? En diferentes capítulos, ¿no? Con diferentes puntos, esas preguntas claves, ¿no? O reflexiones, porque entiendo que tú lo habrás visto, ¿no? Que en algún momento a veces no es tan reflexivo muchas veces el proceso de migración, ¿no? Y estamos más desde la supervivencia, venga, lo siguiente, siguiente, y no hemos elaborado la experiencia. Entonces, a mí me parece bastante interesante la serie de preguntas que planteas en tu libro y tus reflexiones, un poco para poder elaborar, ¿no? Porque hace un momento comentaba, ¿no? Que el proceso migratorio tiene de por sí como una pérdida ambigua, una serie de duelos, ¿no? Y para este tipo de situaciones viene bien hacerse muchas preguntas y hacer varias reflexiones, ¿no? Y leyendo tu libro decía, pues qué interesante esta pregunta, ¿no? Este ejercicio me parece interesante. Ya tengo un poco minutitos, pues algo que nos quisieras comentar antes de que termine la transmisión. Bueno, que he puesto, como tú dices, he tratado de recapitular lo que he aprendido, que hay más, por supuesto, hay mucho por aprender, pero que empecemos. El problema es empezar por algo. Empieza a ti misma, a tu niña del futuro, a tu niña del pasado y a tu mujer del futuro, ¿no? Y entonces empezar, y no tiene que ser perfecto. Y quiero eso, que las personas se sientan felices en la vida, que logren sus sueños, y que las personas que vean este vídeo también se sientan que se puede, que es esperanzador, ¿no? Que estés pasando por lo que estés pasando, hay una salida. ¿Qué le dirías a Dayami de hace 26 años? Le diría eso, es posible. No te desesperes, mira todo lo que vas a ver, lo que vas a lograr. ¿Mm?
Pues te agradezco mucho, Dayami, que hayas sacado un ratito de tu agenda para poder reunirnos y poder un poco charlar un poquito sobre esto. Muchas gracias, Lilibet. Hasta luego.